Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Este es un video rectificatorio de la clase 64 del 24 de febrero, ya que en la subida del video no me percaté que no hubo audio al momento de estar grabando el video, y ahorita vamos a trabajar sobre lo que ya explicamos o sobre lo que ya les expliqué, pero ahora pues evidentemente pues sí vamos a activar el audio para que me puedan escuchar, pero vamos a utilizar lo que ya estaba escrito en el OneNote. La lección es la lección 54. Vamos a abrir el OneNote de este ejercicio para poder explicar lo que ya no se escuchó o lo que no se pudo oír ese día bueno, en el video original, por las cuestiones que ya les acabo de explicar. Bueno, pasamos directamente a la lección 54 y vamos a trabajar ya con lo que ya tengo aquí escrito, y si acaso a lo mejor algunas anotaciones de más. El video rectificatorio les va a aparecer aquí por un ladito de este cuadro, o a lo mejor les hago otro aquí por un lado. Pero bueno, voy a poner aquí video rectificatorio así para que sepan que, o sea, lo que no quiero es borrarles el video original, ¿verdad? Porque ahí también se ven ciertos procedimientos. Entonces la voy a poner aquí por un lado ya con audio, pero voy a dejar el video original para que puedan ver los dos en caso de que le entiendan mejor a uno o a otro. Digo, algo bueno hay que sacar del video original, aunque no tenga audio, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora sí, ya que se escucha. Solamente déjenme comprobar, no vaya a ser la de malas que otra vez, pero no, aquí está, sistema y micrófono, muy bien. Bueno, en el número uno dice, bueno, en el inciso A, traza en una hoja un triángulo cualquiera y recórtalo. Esto es lo que yo les comentaba que no hicieran, porque son demostraciones de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces aquí en el inciso A, lo que hace son unos pasos que les indica para comprobar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo deben de sumar 180 grados. Aquí yo les señalaba que lo que les pide es dibujar un triángulo cualquiera, aquí como este de aquí. Obviamente, al decir cualquiera, pues hace referencia para que no se dibuje un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Entonces es un triángulo así somero, sin medidas, simplemente agarrar su regla, trazar una línea horizontal, trazar una línea inclinada por un lado y por el otro, y donde corten ahí a formar el triángulo, sin la necesidad de andar midiendo cuánto mide cada lado o el ángulo que forman. No importa, simplemente dibujar tres segmentos para formar un triángulo como ustedes lo quieran formar. Les incita el libro que lo hagan de esta manera porque es muy fácil poder sacar los ángulos. ¿Sí? Si dibujan un triángulo obtusángulo que tenga ángulos obtusos, pues va a ser más complicado. También se puede hacer, evidentemente, pero es más fácil hacerlo con esta forma. Insisto, forma. No quiere decir que tengan que medir los lados y hacerlo exactamente igual. ¿Sí? Simplemente que tengan la misma forma. Dice que se nombren los ángulos como X, Y y Z, y luego se separen. Yo les ponía aquí de colores, de color verde el ángulo Y, de color azul el ángulo X y de color rojo el ángulo Z, para que vieran que lo que se hacía con este trazo que hice aquí de estas líneas azules, recortarlos y ponerlos aquí. Se dan cuenta, este ángulo es este mismo de aquí, pero pues cortado aquí con esta línea, o bueno, en su caso con tijeras, para que se forme el triángulo nuevamente, pero con los ángulos separados. Aquí tienen el Y, aquí tienen el X, aquí tienen el Z, y lo estoy identificando con colores verde, azul y rojo, porque verde, azul y rojo es X, perdón, Y, X y Z. ¿Sí? Y después se van a reordenar, es decir, si se dan cuenta, aquí el Z se pone aquí de este lado en una línea horizontal, el X pues se pone haciendo coincidir uno de los lados X, que sería pues a lo mejor y pues con la abertura que tiene llega hasta acá, y se van a dar cuenta que el Y
calza perfectamente de este lado y se forma un ángulo de, como le llama el libro, de media vuelta, que son ángulos llanos de 180 grados. ¿Sí? Y pues ya por último les pregunta cuánto es X, el ángulo X, el ángulo Y más el ángulo Z. Y bueno, evidentemente aquí se puede comprobar que la suma de esos tres ángulos son 180 grados. Luego en el inciso B, digo, aquí no tienen que hacer nada más que contestar esto que viene aquí. Yo insisto, eso es una práctica que se debería de haber hecho, pero yo considero que con el solo hecho de verla podemos llegar a esa conclusión. No es necesario que hagan esta práctica. En la lección que viene sí hay una práctica que sí me gustaría que hicieran. Entonces no quiero atiborrarlos de trabajo, sino hacer lo que considero que es necesario para que les deje algo bueno, algo de contenido. Y es, perdón, perdón, y esto pues no les genera más que más trabajo y a final de cuentas pues, se entiende el concepto, que es lo importante. En el inciso B es otra forma de comprobar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Dice el inciso B, traza y recorta otro triángulo cualquiera, aquí está el triángulo cualquiera, marca sus ángulos y nómbralos como A, B y C. Aquí está el A, el B y el C. Y luego haz los dobleces que marcan las líneas punteadas. Aquí viene este el triángulo y tendrían que hacerle una línea horizontal aquí y sobre esa línea horizontal hacer un doblez en este triángulo. Y luego hacer estos dobleces que vienen acá y estos que vienen acá. A final de cuentas vamos a acabar en lo mismo que viene acá, nada más que aquí era recortado y acá es doblado. Y preguntan lo mismo, ¿cuánto es A más B más C? 180 grados porque lo podemos ver aquí al final, que va a tener un reacomodo de los ángulos sobre una horizontal y se comprueba que al juntar los tres ángulos interiores de este triángulo original, pues se forma esa media vuelta que es un ángulo llano de 180 grados. Entonces tampoco van a hacer esta práctica, pero sí es necesario que contesten esto que viene aquí en color rojo, 180 grados. Y luego viene otra comprobación, pero ahora con rectas paralelas y transversales. Dice las rectas anaranjadas, estas que ven aquí como flechas, son paralelas entre sí. No lo dice, pero todas estas líneas que están así como que en gris, medio muy tenues, inclinadas, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o sea, para acá, así inclinados, y para el otro lado, forman como cuadrículas. Si ustedes pueden darse cuenta, forma triángulos. Aquí tienen la base, aquí tienen otro lado y aquí otro lado de un triángulo, aquí un triángulo invertido. Otra vez se repite este triángulo, luego se vuelve a invertir, luego el triángulo se vuelve a voltear y luego se vuelve a invertir. Y para acá abajo otro triángulo, luego se invierte, luego otra vez se pone derecho, luego se vuelve a invertir, luego se pone otra vez derecho, luego se vuelve a invertir. Entonces tenemos un montón de triángulos formados entre las transversales que están en color gris y las paralelas que están en color anaranjado. Entonces eso es un principio, ¿no? Que se van a formar un triángulo. Y aquí al centro está señalando uno de tantos triángulos que se formaron. Y si se dan cuenta, el ángulo A, que tengo aquí achurado en amarillo, el ángulo B, que está en verde, y el ángulo C, que no está pintado, son los ángulos interiores de este triángulo que está aquí, A, B y C. ¿Sí? Y lo que se busca es comprobar que al sumar A más B más C nos da también 180 grados. Aquí a un lado les hago el dibujo por separado porque para hacer esta práctica lo que se hace es basarse en las rectas paralelas, dos rectas paralelas, que sería esta y esta de acá abajo, cortadas por una transversal y esta sería la transversal. ¿Sí? Si hacemos eso y hacemos esa recta transversal, aquí tenemos el ángulo A y hacia acá en color verde tendríamos el ángulo opuesto al ángulo A. ¿Qué es lo que significa? Pues significa que el ángulo que se señala aquí mide lo mismo que mide el ángulo A. ¿Sí? Si seguimos aquí la transversal hacia abajo, se van a dar cuenta que tenemos aquí el ángulo D. El ángulo D que tenemos aquí es un ángulo alterno interno con respecto al ángulo A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transversal está de este lado. Y para que sea alterno, quiere decir que tenemos del lado derecho de la transversal, esta de aquí la transversal, del lado derecho, voy a hacer más acercamiento todavía para verlo más claramente.
Esta es la transversal, esto que está aquí. Y del lado derecho tenemos el ángulo A. Y luego alternadamente, o sea, del lado izquierdo de la transversal, tenemos el ángulo D. Por eso se llaman alternos. Y se les conoce como alternos internos porque se encuentran dentro de las paralelas, es decir, entre esta línea anaranjada y esta otra línea anaranjada. Porque pudieran ser alternos externos, es decir, que también ocurra esto, pero fuera de las del límite que establecen estas dos líneas anaranjadas. ¿Sí? Bueno, al ser alternos internos A y D, pues significa que lo que mide A también mide D. Entonces, imagínense, aquí ya no tengo D. Pudiéramos decir que esto es A. Entonces lo voy a poner aquí para que lo puedan ver más fácilmente. Lo voy a poner con negro. Esto de aquí es igual al ángulo A. Entonces ya tengo aquí el ángulo A y aquí tengo el ángulo C, y si se dan cuenta ya voy para acá. Ahora me falta el ángulo E, que tiene que parecerse a cuál, se tiene que parecer al ángulo B. Y el ángulo B ahora con esta transversal, esta que viene así, esta es la transversal a la que se refiere ahora con respecto a B. Se la voy a dibujar hasta acá abajo, así. Y la otra transversal de las que le hablaba era esta de aquí. Estoy tratando de que me salga lo más derecho posible. Digo, no es, es imposible que lo haga totalmente derecho, pero pues ahí me defiendo, ¿no? Ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, en esta transversal, si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos el ángulo B y del lado derecho, alternadamente, tenemos el ángulo E. ¿Sí? Por lo tanto, son alternos internos porque se encuentran dentro de los límites de esta paralela y esta paralela. ¿Sí? Entonces, el ángulo E es igual a lo que mide el ángulo B. Y esto que tengo aquí de A, C y B es lo que yo les estaba escribiendo aquí en color verde. Aquí tengo D, C y E, que sería A, C y B, que son los ángulos interiores de este triángulo que está aquí. A, C y B. ¿Sí? Entonces al sumar esos tres me dan 180 grados. Originalmente, aquí está abajo, originalmente eran estos tres. Y aquí está C más D más C, 180 grados. Pero se transforman con lo que les acabo de decir en A, B y C. Que estos son los ángulos interiores del triángulo y también suman 180 grados. Entonces todo esto no es más que otra forma de demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera suman 180 grados. A final de cuentas se está comprobando una, dos y tres veces con tres formas diferentes, pero se llega a la misma conclusión. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, eso es lo que indica. Aquí la pregunta, como en los anteriores incisos, también les pregunta, ¿cuánto suman los ángulos A, B y C? Pues 180 grados. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer en esta página? Pues nada más contestar que suman 180, suma 180 y suma 180, porque de aquí no les está pidiendo absolutamente nada. Si acaso acá les dice que marquen con color azul un par de ángulos alternos internos y con verde los ángulos correspondientes, que están aquí marcados, ¿verdad? Aquí también están en color azul y en color verde, pero eso no es lo importante es lo que les acabo de explicar para que lo entiendan. Entonces la conclusión a la que llegamos es esta que tengo aquí achurada. La suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y de este lado les pongo que tienen que copiarlo en el cuaderno porque ese es uno de los conceptos más importantes en geometría para poder resolver muchos problemas prácticos. Saber o entender que todos los triángulos tienen tres ángulos interiores y la suma de sus tres ángulos interiores siempre van a sumar 180 grados. ¿Sí? Esa es lo que hay que aprenderse. Y con esta información se van a resolver muchos problemas que vamos a ver más adelante. Página 123, aquí habría que contestar un poco más de cosas, pero también no es tan difícil, ya lo que también está basado en la página anterior. Si se dan cuenta aquí,
Dice, para comprobar su respuesta anterior, completen el siguiente razonamiento. Y nos preguntan, los ángulos D, C y E, eso hace referencia a estos ángulos de acá que les estaba hablando. El D, el C y el E. Se dan cuenta, da media vuelta. Esa media vuelta es de 180 grados. Es un ángulo llano. Entonces aquí que contestamos, pues 180 grados. Porque forman un ángulo de media vuelta. O sea, un ángulo llano. Yo aquí les taché esto nada más para hacerles ver que no se llama media vuelta el ángulo. O sea, el ángulo que dice media vuelta no existe. No, ese no es el nombre correcto. Esto lo utilizan para que ustedes asocien que un ángulo llano o un ángulo de 180 grados es un ángulo de media vuelta si ustedes lo consideran como una circunferencia. Ustedes van a hacer una circunferencia, dan toda una vuelta completa. Entonces en este caso no es una vuelta completa, es la mitad de esa vuelta. ¿Sí? Eso se refiere con un ángulo llano. Y si le doy una vuelta completa, pues son dos ángulos de media vuelta, o sea, 180 más 180. En total, dar una vuelta completa o dibujar una circunferencia es un ángulo de 360 grados. El ángulo A es igual al ángulo D, porque son alternos internos. Eso es lo que les acabo yo de explicar. Les decía que el ángulo A y el ángulo D son alternos internos y por lo tanto miden lo mismo. Luego preguntan, el ángulo B es igual al ángulo E, porque son alternos internos, pero por el otro lado. Esos eran alternos internos con esta transversal. Y este B y E también son alternos internos, pero con esta otra transversal. ¿Sí? Pero también son alternos internos. Entonces A, C y B es igual a D, C y E. O sea, lo que les están diciendo aquí es que esta suma es igual a esta suma. C, D y E son lo mismo que A, B y C. Aquí por eso les puse, si D es igual a A y E es igual a B, pues entonces D, C y E es igual a escribir A, C y B. ¿Sí? Suena medio raro porque son muchas letras ahí que estamos nombrando, pero creo que entienden a lo que me refiero. ¿Sí? Esta es una demostración de que los dos suman 180 grados, pero los segundos ángulos, que es A, B y C, son los interiores de este triángulo. Por lo tanto, con eso se comprueba que la suma de los ángulos interiores de este triángulo suma 180 grados. ¿Sí? Entonces, eso es a final de cuentas lo que se demuestra aquí. Y bueno, pues nada más estamos completando lo que yo ya les había explicado, ¿no? Un ángulo que suma media vuelta, o sea, un ángulo llano. Luego viene el número 3, que aquí les van a pedir otra comprobación. Originalmente pues no estaba nada de lo que está aquí escrito, estaban solo los cuadriláteros. Y yo les comentaba en el video que pensé que me estaban escuchando, que todos los cuadriláteros no son más que figuras geométricas que tienen cuatro lados. Estos lados no tienen necesariamente que ser iguales. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrado. Sus cuatro lados son iguales, pero tiene cuatro lados. Y por tener cuatro lados es un cuadrilátero. Ese es un rectángulo. Dos de sus lados son iguales y otros dos también son iguales entre sí. Pero también tiene cuatro lados. Entonces, por tener cuatro lados es un cuadrilátero. Este es un trapecio, que si se dan cuenta, ni este lado, ni este, ni este, ni este son iguales. Pero tiene cuatro lados. Y por tener cuatro lados también es un cuadrilátero. Específicamente un trapecio, pero se llama cuadrilátero. Este es un romboide, también tiene cuatro lados, cuadrilátero. Y este de plano es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados y también ninguno es igual, pero ni siquiera se acerca o se asemeja a un trapecio porque no tiene base mayor, base menor, no tiene una altura que marque uno de sus lados, no tiene ninguna característica del trapecio, ni del romboide, ni del rectángulo. Es simplemente una figura asimétrica, es decir, que no tiene eje de simetría. Pero por el solo hecho de tener cuatro lados, está catalogado como un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces con esto se entiende el concepto de que un cuadrilátero es toda la figura geométrica que tiene cuatro lados nada más. Y luego dice aquí, ¿supones que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es siempre la misma?
Y yo les puse aquí respuesta dada por el alumno, porque esta respuesta ustedes la tienen que dar antes de resolver el problema, porque más adelante se resuelve. Aquí es una pregunta que se les hace al aire nada más, para buscar que ustedes traten de razonar la respuesta. Por eso les puse respuesta dada por el alumno, porque a final de cuentas, a lo mejor unos van a decir que sí suponen que sus ángulos interiores, la suma es la misma, o a lo mejor van a decir, no, yo no creo que sea la misma. Entonces, pues puede diferir, ¿no? Esta respuesta no se las voy a calificar porque depende de lo que cada uno de ustedes piense. El inciso B también depende de lo que cada uno de ustedes piense y tampoco se va a calificar porque pueden responder una u otra cosa. Dice, si tu respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuánto consideras que es esta suma? Pues no sé, si la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, ¿cuánto se imagina que deben de sumar los ángulos interiores de un cuadrilátero? Pues no sé, ustedes tienen que poner esa pregunta, pero antes de que pasemos a la solución. Ya después del inciso C ya viene la solución. Entonces ustedes contestan esto y luego ya viene la solución. Ahora sí, una vez que tengamos la solución, van a rectificar lo que ustedes hayan puesto aquí. ¿Sí? Si estuvieron correctos en su respuesta o si pues no estaban correctos, pero ahora ya saben cuál es la respuesta correcta, ¿no? En el inciso C ya se le empieza a dar solución de la siguiente manera. Para comprobar tus respuestas anteriores, haz y responde lo siguiente. Traza una diagonal en cada cuadrilátero. Y aquí está subrayado diagonal porque de este lado viene el concepto de diagonal. Y el concepto de diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, en la figura que se muestra, la línea punteada es una diagonal. Entonces un trapecio, este vértice es donde nace la diagonal y dice une dos vértices no consecutivos. O sea que este vértice no se puede unir ni con este ni con este. ¿Por qué? Porque este vértice está a la izquierda del vértice y este está a la derecha. Pero son consecutivos, o sea, están al lado. Eso es lo que significa. Entonces me tengo que brincar uno y por ejemplo si yo lo veo hacia la derecha, me brinco este y el siguiente ya es no consecutivo. Si lo veo por la izquierda, me brinco este y el siguiente es no consecutivo. ¿Sí? Entonces una diagonal eso es una línea que une dos vértices que no estén al lado del vértice donde estoy empezando a construir la diagonal. ¿Sí? Entonces una vez entendido este concepto, aquí ya lo hice con estas líneas rojas. Tracé una diagonal en cada uno de los cuadriláteros. Y al trazar la diagonal se forman dos triángulos en todos los casos. Aquí está, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 1, triángulo 2. O sea, todos los cuadriláteros, al trazarles una diagonal, se van a formar o se va a dividir en dos triángulos. Esos dos triángulos no necesariamente miden lo mismo, simplemente son dos triángulos. Ahora bien, cada triángulo tiene sus ángulos. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, tengo este ángulo y este de aquí y este de aquí. Los pinté de azul para diferenciarlos y de negro los ángulos del otro triángulo. Aquí también de negro el triángulo 1 y de azul el triángulo 2. De negro el triángulo 1, los ángulos del triángulo 1 y de azul los ángulos del triángulo 2. De negro, bueno, en este caso fue al revés, los ángulos del triángulo 2 y de azul los ángulos del triángulo 1. Simplemente los diferencié por colores, ¿no? Para que no se confundan. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque el triángulo 1, ya a esas alturas, ya sabemos que si yo sumo los tres ángulos interiores de este triángulo, me van a dar 180. Por eso aquí puse con azul 180 grados. ¿Y el otro triángulo cuánto mide? Pues también mide 180. En este caso igual. Tengo tres ángulos de un triángulo, 180. Tres ángulos del otro triángulo, otro 180. Tres ángulos del triángulo 1, 180 grados. Tres ángulos del triángulo 2, otros 180 grados. Tres ángulos del triángulo 1, 180 grados. Tres ángulos del triángulo 2, 180 grados. Y en todos los casos se repite lo mismo. Pero como a mí me interesan los ángulos de todo el cuadrilátero, no de los triángulos, pues tengo 180 y 180. Y 180 más 180, 360.
180 y 180, 360. 180 y 180, 360. 180 y 180, 360. Y 180 y 180, 360. Entonces, esto que estamos haciendo es nada más comprobar que así como los triángulos tienen tres ángulos interiores que suman 180 grados, todos los cuadriláteros tienen cuatro ángulos interiores que suman 360 grados. Entonces esa es otra forma de comprobar, pero ahora los ángulos interiores de los cuadriláteros. Entonces en esta lección vimos o aprendimos dos cosas importantes, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados y que la suma de los cuatro ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Acá ya les hacen unas preguntas, como por ejemplo, ¿en cuántos triángulos se dividió cada cuadrilátero? Pues ya vieron que están en 2, 2, 2, 2, 2. Bueno, pues ponemos en dos triángulos. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cada triángulo? Pues cada triángulo son 180, 180, 180, 180, 180. Eso lo contestamos porque ya pasamos la página anterior. En la página anterior demostramos tres veces, con tres métodos diferentes, que los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Por eso con esa seguridad ya escribimos que son 180. No fue necesario medirlos. Entonces contestamos 180. Y por último, entonces, ¿cuánto suman los ángulos interiores de cada cuadrilátero? Bueno, pues si está formado por dos triángulos y cada triángulo suma 180, pues son 180 más 180, 360. Y por eso ponemos aquí 360. Entonces esto, vuelvo a insistir, ahora es la comprobación de que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Por eso les puse aquí la anotación también en amarillo, que es la segunda conclusión importante. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Y esto hay que escribirlo en su cuaderno porque es un concepto también muy importante que nos va a ayudar a resolver problemas basados en esta geometría. ¿Sí? Y bueno, eso en general es la lección que les quería dar. Ya con el audio espero que se entienda mejor, aunque con lo anotado yo creo que muchos también ya, pues si no lo entendieron por completo, por lo menos una buena idea se dieron de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces aquí ya con esto terminamos ahora sí la explicación en audio que les comentaba yo. Se los voy a poner aquí por un lado. Esto mismo que tenemos aquí, se los voy a poner otro cuadro, pero que aquí voy a poner que diga video. Voy a poner rectificatorio o con audio en YouTube, y aquí también video con audio en Google Drive. ¿Sí? Entonces aquí nada más para que se diferencie, voy a cambiar un poquito, en lugar de clase 64 lo voy a poner pegado, clase 64. Acá también clase 64, y le voy a cambiar los links para que si le dan clic aquí van a seguir viendo el video sin audio, el original, pero de este lado van a ver el video con audio, pero con las mismas anotaciones que ya estaban. ¿Sí? Bueno, ese fue el video rectificatorio. Espero que les haya servido o que les sirva. Gracias por su atención y yo me despido diciendo a ustedes, como siempre, hasta la próxima.